pasé toda la semana preparando mi maleta para el crucero familiar. Entonces mi hijo me envió un mensaje de texto: usted no va a ir. Es solo un viaje de nuestra familia. Pero lo que encontré en los papeles de mi difunto esposo lo cambió todo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Isabel Rojas de Morales. Tengo 68 años y soy una maestra de literatura española jubilada de Tampa, Florida. Desde que mi esposo Ricardo falleció hace 5 años, mi vida se volvió muy tranquila. Cuidaba mis helechos, leía mis novelas y esperaba las visitas de mi hijo Javier, su esposa Brenda y mi nieto Mateo. Ellos eran mi único mundo. Especialmente mi nieto, Mateo. Hacía meses que Javier había prometido un crucero por el Caribe. Un regalo para toda la familia, me dijo. Pasé semanas soñando con eso. Compré un vestido nuevo, empaqué mis medicinas y me imaginaba mostrándole el mar a Mateo. Era la única alegría que esperaba en mucho tiempo. Fue un viernes por la tarde. Estaba planchando una de las camisas de Javier para que se la llevara al viaje cuando mi celular sonó. Era un mensaje de texto suyo. Lo leí una vez, y luego otra, porque no podía creerlo. Las palabras eran frías y directas. Mamá, lo siento, pero usted no va a ir. Brenda y yo decidimos que es solo un viaje de nuestra familia. La palabra, nuestra, se sentía como una bofetada. Me estaban borrando de su vida con un simple mensaje. Dejé la plancha caliente sobre la tabla. No lloré. Solo me senté al borde de la cama, mirando la maleta abierta. El silencio de mi apartamento nunca se había sentido tan pesado. Y en ese momento supe que algo peor estaba por venir. Pasé el resto de la tarde sentada en mi cama. La maleta seguía abierta, con el vestido nuevo doblado encima. No la toqué. No podía. El mensaje de Javier se repetía en mi mente, cada palabra se sentía más filosa que la anterior. Asterisco nuestra familia. ¿Y yo qué era? Una extraña que vivía en la misma ciudad. El sol se fue y yo seguía ahí, en la oscuridad, sin encender una sola luz. Mi celular empezó a sonar el sábado por la mañana. Era Javier. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Volvió a llamar por la tarde. No contesté. ¿Qué podía decirme? ¿Qué lo sentía? Sus disculpas ya no valían nada. La decisión estaba tomada y yo había sido informada como si fuera una cancelación de cita con el dentista. El desprecio estaba en el método, no solo en las palabras. El domingo por la tarde, tocaron a mi puerta. Sabía que era él. Abría y estaba Javier, con una cara de culpa que no lograba ocultar su incomodidad. No venía solo. Brenda lo esperaba en el auto, mirando su celular, sin siquiera levantar la vista. Ella era la autora de todo esto, y él, el mensajero cobarde. No lo invité a pasar. Nos quedamos en el umbral. Mamá, sé que estás molesta, empezó a decir. Su voz era baja, como si temiera que los vecinos escucharan. No le respondí. Solo lo miré. Quería que sintiera el peso de mi silencio. Él desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Brenda piensa que sería demasiado para ti. El calor, las multitudes. Se preocupa por tu salud, mintió. Una mentira tan torpe que era un insulto a mi inteligencia. Yo había criado a ese hombre. Le había enseñado a ser honesto, a mirar a la gente a los ojos. Y ahora estaba ahí, recitando un guión escrito por su esposa. La decepción era un nudo en mi garganta. No te preocupes por mi salud, Javier, le dije con una calma que no sentía. Preocúpate por tu conciencia. Su rostro se contrajo. Sabía que yo tenía razón. Él intentó dar un paso para abrazarme. Mamá, por favor, susurró. Retrocedí instintivamente. Su contacto se sentía falso. Es solo que Brenda y yo necesitamos tiempo para nosotros. Como pareja. Como familia, insistió, usando de nuevo esa palabra que me excluía. Asentí lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que la discusión había terminado antes de empezar. Cerré la puerta sin decir adiós. Me apoyé en ella, escuchando sus pasos alejarse. Minutos después, mi celular sonó de nuevo. Era un mensaje de Brenda. Isabel, espero que entienda. A veces las familias modernas necesitan su espacio. Le dejaremos a Mateo un día cuando volvamos. El mensaje era condescendiente, una migaja de consuelo para mantenerme callada. Le estaba dando permiso para ver a mi propio nieto. Los días siguientes fueron un borrón. No salí del apartamento. La comida no tenía sabor. Las páginas de mis libros parecían vacías. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, rodeada de los recuerdos de una vida que ya no existía. Miraba las fotos de Ricardo en la repisa. Él siempre me decía,
me encargué de todo para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de mí. En ese momento, sus palabras se sentían como una cruel ironía. El miércoles, Mateo me hizo una videollamada. Su carita llenó la pantalla y por un instante sentí que podía respirar de nuevo. Abuela, ¿por qué no vienes al crucero? Mami dijo que estabas cansada. Me preguntó con su inocencia. Antes de que pudiera responder, la voz de Brenda se escuchó de fondo. Mateo, dale el teléfono a mamá. La abuela necesita descansar. La llamada se cortó. Me arrebataron hasta eso. Me di cuenta de que me habían puesto en un rincón. Era la abuela, la madre, la viuda. Un rol secundario en la vida de todos. Me habían convertido en una obligación, en una visita de domingo que se podía cancelar por mensaje de texto. Mi valor se había reducido a la conveniencia de ellos. La tristeza empezó a transformarse en una rabia fría y silenciosa. Esa noche no pude dormir. Caminé por el apartamento a oscuras, tocando los muebles, los libros, los portarretratos. Todo me recordaba a Ricardo. Me recordaba la mujer que yo era cuando él vivía, una mujer respetada, amada, el centro de mi hogar. Ahora, solo era un estorbo. Mi mundo se había encogido a esas 4 paredes y a la espera de una llamada que quizás nunca llegaría. Me senté en el viejo escritorio de Ricardo, en el pequeño estudio que casi nunca usaba. Abrí uno de los cajones, sin buscar nada en particular. Solo quería sentir algo que fuera de él, algo que me recordara que una vez fui importante para alguien. Mis dedos rozaron una vieja caja de madera llena de documentos. Pólizas, certificados, títulos. Papeles que nunca había necesitado mirar. El jueves por la mañana, un día antes de que ellos se fueran de viaje, Javier me llamó una última vez. No era para disculparse. Mamá, solo para recordarte que la factura de la comunidad vence la próxima semana. ¿Podrías pagarla? Te devolveré el dinero cuando vuelva, dijo, con una naturalidad que me heló la sangre. Ni siquiera se acordaba de que esa factura siempre se pagaba desde una cuenta conjunta que yo nunca tocaba. Colgué el teléfono. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía rabia. Solo sentía un vacío inmenso. Me habían despojado de mi lugar en la familia, me habían quitado a mi nieto y ahora me usaban como su gestora personal. Estaba completamente sola, arrinconada y sin una salida a la vista. Mi vida, tal y como la conocía, se había terminado. Con el teléfono en silencio sobre la mesa, me senté en el viejo escritorio de Ricardo. El peso del vacío era algo físico. Una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Mis manos se movían sin rumbo sobre la madera pulida, buscando algo a lo que aferrarme, un vestigio de la vida que se sentía tan lejana. Abrí el cajón inferior, el que él siempre mantenía cerrado con llave. Después de su muerte, encontré la llavecita en su mesita de noche, pero nunca tuve el valor de abrirlo. Hasta ahora. No esperaba encontrar nada, solo quería un último secreto suyo que me distrajera del mío. Dentro no había cartas de amor ni recuerdos ocultos. Solo había una vieja caja de madera llena de documentos que parecían importantes. Pólizas de seguro, títulos de propiedad, certificados de nacimiento. Papeles que un abogado había organizado para mí después del funeral, pero que yo había guardado sin mirar. Me sentía una intrusa en las responsabilidades de mi propio esposo. Mis dedos, temblorosos por la falta de comida y el exceso de pena, rozaron una carpeta de cuero oscuro que no recordaba haber visto antes. Tenía una pequeña etiqueta dorada grabada con caligrafía elegante. Decía, Plan de Aventuras, I.R. Isabel y Ricardo. El nombre me pareció una broma cruel en ese momento. ¿Qué aventuras? Mis únicas aventuras eran ir al supermercado los martes o esperar una llamada de mi hijo que ya no llegaba. Saqué la carpeta y la puse sobre el escritorio. El cuero estaba frío al tacto. Por un momento, dudé en abrirla. Era como profanar un recuerdo sagrado, un plan que la muerte había cancelado para siempre. Pero algo me impulsó, una curiosidad nacida de la desesperación más absoluta. Si mi presente estaba destruido, tal vez podría encontrar un refugio en el pasado. La abrí. Dentro había estados de cuenta bancarios, pero de una institución financiera que no reconocía. Las fechas eran recientes. Al principio, pensé que eran papeles viejos que Ricardo se había olvidado de tirar. Las cifras eran solo números sin sentido, una columna tras otra. Mi mente, nublada por el dolor, no procesaba la información. Estaba a punto de cerrar la carpeta y volver a mi letargo cuando una cifra al final de la última página captó mi atención. Estaba en negrita, destacada dentro de un recuadro. Un número con muchos ceros. Lo leí una vez, luego otra. Tuve que acercar el papel a mis ojos, pensando que mi vista me estaba fallando. $250,000. La cifra flotaba frente a mí, irreal, como un error de imprenta. No podía ser. Vivíamos cómodamente,
pero nunca fuimos ricos. Mi pensión y la de Ricardo nos daban para vivir sin lujos, para ayudar a Javier de vez en cuando. Este número no pertenecía a mi vida. Era de la vida de otra persona, de una película, de una novela que yo misma habría leído en mis clases. Revisé el nombre en la cuenta. Era el mío. Isabel Rojas de Morales. Solamente el mío. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que me asustó. Busqué entre los papeles, tratando de entender el origen de ese dinero. Encontré un documento inicial, fechado 30 años atrás. Era una cuenta de inversión a largo plazo. Ricardo la había abierto con una pequeña herencia de su padre y había contribuido con una parte de su salario cada mes, sin que yo lo supiera. Era su proyecto secreto. Su red de seguridad para mí. El dinero había crecido silenciosamente, año tras año, mientras yo planchaba camisas y preparaba cenas. Escondida entre dos estados de cuenta, había una pequeña nota doblada, escrita con la letra casi ilegible de Ricardo. Mi Isa, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy para llevarte de la mano. Pero eso no significa que el viaje se haya terminado. Este es tu fondo para las grandes aventuras. Para que conozcas todos esos lugares de tus libros. Para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de tu recuerdo de mí. Vive por los dos. Tuyo siempre, R. La tinta estaba un poco corrida, pero las palabras eran nítidas, un eco directo de su voz. Las lágrimas que no había derramado por la humillación de mi hijo, brotaron ahora por el amor de mi esposo. Eran lágrimas calientes, de gratitud y de una tristeza profunda por todo el tiempo que había pasado sin saberlo. Él no solo me había protegido en vida, sino que había planeado protegerme incluso después de su muerte. Había visto un futuro para mí que yo misma había sido incapaz de imaginar. Un futuro donde yo no era la madre de Javier ni la abuela de Mateo, sino simplemente Isabel. Una mujer con sus propias aventuras por delante. Entonces recordé la llamada de Javier, pidiéndome que pagara la factura de la comunidad. En la misma caja de madera, había otra carpeta más delgada. La de nuestra cuenta de ahorros conjunta. La abrí por inercia. Y ahí estaba. Un retiro de $5,000, hecho hacía 2 meses. La fecha coincidía exactamente con la semana en que Javier nos anunció, con una gran sonrisa, que su empresa le había dado un bono especial y que nos regalaría un crucero a todos. El bono nunca existió. Había sacado el dinero de la cuenta que compartía conmigo. La revelación fue como un golpe físico. No solo me había excluido, sino que lo había hecho usando mi propio dinero, el dinero que Ricardo y yo habíamos ahorrado. La frialdad de su engaño era mucho peor que el mensaje de texto. Me había mentido a la cara, había construido su familia perfecta, sobre una base de engaños y se había financiado con los ahorros de su madre. La imagen de su cara de culpa en mi puerta adquirió un nuevo significado. No era culpa por herirme, era miedo a que lo descubriera. En ese instante, la tristeza se evaporó. Se disolvió y en su lugar quedó una calma helada, una claridad que no había sentido en años. El dolor se transformó en una especie de fuerza silenciosa. Ya no me sentía una víctima. Me habían mentido, me habían usado y me habían descartado. Pero no me habían destruido. Ricardo no lo habría permitido. Y yo tampoco lo permitiría. Me levanté del escritorio, con la nota de mi esposo todavía en la mano, y caminé hacia la sala. Por primera vez en días, abrí las cortinas. La luz del sol de la mañana inundó el apartamento, haciendo bailar las partículas de polvo en el aire. El mundo exterior, que había ignorado durante casi una semana, seguía ahí. Los autos pasaban, los vecinos sacaban a pasear a sus perros. La vida no se había detenido por mi pena. Y la mía tampoco tenía por qué hacerlo. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a una mujer de 68 años, con el pelo descuidado y ojeras, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. Pensé en el crucero. En el mar Caribe que ellos verían sin mí. La idea ya no me dolía. Era un viaje pequeño, insignificante. Unas vacaciones pagadas con una mentira. Mi mente voló más lejos, a los lugares sobre los que había enseñado durante 40 años. A las calles empedradas de Sevilla, a los patios llenos de flores de Córdoba, a los intrincados azulejos de la Alhambra en Granada. Lugares que solo conocía a través de las páginas de los libros y las fotografías en blanco y negro. Una idea, tan audaz que me hizo jadear, comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si tomaba el plan de aventuras de Ricardo y lo hacía realidad? No como un sueño lejano, sino ahora. La idea me aterrorizó. Viajar sola. A mi edad. Con mi español un poco oxidado por los años en Estados Unidos. Era una locura. Era exactamente el tipo de cosa que Brenda diría que era demasiado para mí. La duda se apoderó de mí por un instante. Sería más fácil quedarme aquí, segura en mi apartamento, con mi dinero a salvo en el banco.
Me senté en el sofá, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. La voz de Brenda, condescendiente y fría, resonaba en mi cabeza. Espero que entienda, las familias modernas necesitan su espacio. Me habían puesto en una caja. Me habían etiquetado como la vieja, la que necesita descansar, la que es una carga. Y yo, tontamente, había empezado a creérmelo. Había aceptado el rol que me habían asignado, el de una figura secundaria que esperaba pacientemente en las sombras. Pero la nota de Ricardo en mi mano se sentía como un ancla en la realidad. Su confianza en mí era un contrapeso a su desprecio. Él no me veía como alguien frágil. Me veía como su compañera de aventuras. Una mujer capaz de navegar el mundo por su cuenta. ¿En quién iba a creer? ¿En la mujer que me quería borrar de su vida o en el hombre que había planeado mi libertad incluso desde la tumba? La elección era dolorosamente clara. La rabia que había sentido se transformó en determinación. No iba a enfrentarlos. No iba a llamar a Javier para reclamarle el dinero. Eso sería darles exactamente lo que querían, un drama. Una confrontación que los haría sentirse justificados en su decisión. Mi respuesta no sería ruidosa. Sería silenciosa, elegante y definitiva. Mi respuesta sería mi propia felicidad, una felicidad de la que ellos no serían parte, que no podrían controlar ni cancelar con un mensaje de texto. Me levanté de nuevo, esta vez con un propósito firme. Fui al baño y me miré en el espejo. Realmente me miré. Vi las arrugas alrededor de mis ojos. Testigos de miles de sonrisas y algunas lágrimas. Vi el gris en mi cabello, un mapa de los años vividos. No vi a una mujer vieja e inútil. Vi a una superviviente. Vi a Isabel Rojas de Morales, la maestra, la esposa, la madre. Y ahora, la viajera. Tomé una ducha larga y caliente, sintiendo cómo el agua se llevaba los últimos vestigios de la mujer que se había quedado sentada en la oscuridad. Me puse mi mejor vestido. Uno que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me peiné con cuidado y me puse el lápiz labial rojo que Ricardo siempre decía que hacía que mis ojos brillaran. No me estaba arreglando para nadie. Me estaba arreglando para mí. Con la carpeta de cuero bajo el brazo, llamé a un taxi. Cuando el operador me preguntó a dónde iba, dudé solo un segundo. A la sucursal principal del banco, en el centro, dije, con una voz que sonaba más segura de lo que me sentía. Luego, añadí, sin pensarlo dos veces, y después, si puede esperar, a una agencia de viajes. Colgué el teléfono antes de que el miedo pudiera hacerme cambiar de opinión. Mientras esperaba el taxi, caminé hacia la maleta que seguía abierta en mi habitación, un monumento a un sueño cancelado. Saqué el vestido nuevo que había comprado para el crucero. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el fondo de mi armario. No lo necesitaría. Luego, con un gesto deliberado, cerré la maleta vacía y la empujé debajo de la cama. Ese viaje había terminado. Pero el mío estaba a punto de comenzar. Fui a la estantería del estudio y saqué un viejo atlas polvoriento. Lo abrí en la página de Europa y mis dedos encontraron la península ibérica. Tracé con suavidad el contorno del sur de España, la región de Andalucía. Un mapa que había mostrado a cientos de estudiantes a lo largo de los años. Por primera vez, no era una lección de geografía. Era una promesa. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. El timbre sonó. Era el taxi. Antes de salir, me detuve frente al portarretratos de Ricardo en la repisa. Bueno, le susurré a la foto. Es hora de nuestra aventura. Tomé mi bolso, cerré la puerta de mi apartamento y no miré hacia atrás. Mientras el taxi se alejaba, sentí que no estaba escapando de algo, sino que por fin estaba avanzando hacia algún lugar. Hacia un océano de posibilidades que siempre había estado ahí, esperándome. La decisión estaba tomada. No habría más esperas, no más migajas de atención. Mi vida ya no sería un apéndice de la de ellos. Sería una historia propia, escrita con mi propia caligrafía, en las páginas de un pasaporte nuevo. El miedo seguía ahí, un nudo pequeño en el estómago, pero estaba eclipsado por algo mucho más grande, la emoción de lo desconocido. La libertad tenía un sabor extraño. Un poco amargo al principio, pero increíblemente dulce después. En el banco, el gerente me miró con sorpresa cuando le expliqué lo que quería hacer. Transferir la totalidad de la inversión a una nueva cuenta, solo a mi nombre, y bloquear cualquier acceso a terceros. Mientras firmaba los papeles, mi mano no tembló. Cada trazo de la pluma se sentía como si estuviera reclamando un pedazo de mí misma que había regalado hacía mucho tiempo. Era el sonido de mi independencia volviéndose oficial, innegable. Al salir del banco, el sol de Tampa me pareció más brillante. El aire, más fresco. Entré en la agencia de viajes de al lado. Una joven amable me saludó. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. La miré directamente a los ojos,
La nota de Ricardo guardada a salvo en mi bolso, sus palabras resonando en mi corazón. Quiero comprar un boleto de avión, le dije, mi voz clara y firme. Solo de ida. A Sevilla, España. La joven de la agencia de viajes me entregó el sobre con mi pasaje. Su sonrisa era profesional, pero noté una chispa de curiosidad en sus ojos. Una mujer de mi edad, comprando un boleto solo de ida a otro continente, no era algo que viera todos los días. Apreté el sobre con fuerza. No era solo un pedazo de papel, era una declaración, un punto final a la vida que dejaba atrás y el prólogo de una que ni siquiera podía imaginar. Al salir de la agencia, el sol de Tampa se sentía diferente, como si por primera vez en años me estuviera viendo de verdad, no solo a través de una ventana. No volví a casa de inmediato. Le pedí al taxista que me llevara a una librería. Necesitaba un mapa, uno de papel. El vuelo sobre el Atlántico fue largo y solitario. Estaba rodeada de parejas jóvenes, familias emocionadas y estudiantes con mochilas. Yo era una anomalía, una viuda de 68 años sentada junto a la ventanilla, mirando la oscuridad infinita. El miedo, que había mantenido a raya con la adrenalina de mis decisiones, comenzó a filtrarse. ¿Qué estaba haciendo? Huir no era una solución. Iba a despertar en una ciudad extraña, completamente sola, sin un plan más allá de mi primer destino. Por un momento, la cara de Mateo apareció en mi mente y sentí una punzada de arrepentimiento tan aguda que me quitó el aliento. Pensé en pedirle a la azafata un teléfono para llamar a Javier, para decirle que había cometido un terrible error. Aterricé en el aeropuerto de Sevilla con 2 maletas y un nudo en el estómago. El aire era diferente, olía a polvo y a flores lejanas. El sonido del español a mi alrededor era rápido, musical y abrumador. Aunque era mi lengua materna, me sentí como una extraña. En el taxi hacia el pequeño hotel que había reservado por internet, miraba por la ventana las calles estrechas, los balcones de hierro forjado y la gente que se movía con una energía que yo había perdido hacía mucho tiempo. Me registré en la recepción con torpeza, mi español se sentía oxidado y formal. El recepcionista, un joven con una sonrisa amable, me habló con una rapidez que apenas pude seguir. Me sentí torpe e invisible. Mi primera semana fue un desastre silencioso. Me perdí 3 veces tratando de encontrar la catedral. Entré a una panadería y, por los nervios, pedí un tipo de pan que resultó ser increíblemente duro, casi incomible. Me senté sola en una plaza, rodeada del bullicio de la vida, y nunca me sentí más aislada. Por las noches, en la soledad de mi habitación de hotel, la tentación de rendirme era inmensa. El rostro de Brenda, lleno de suficiencia, aparecía en mi mente, como si me dijera, «Ves, te lo dije. Es demasiado para ti». La voz de la duda era más fuerte que el eco de las campanas de la Giralda. Me quedaba en la cama, mirando el techo, preguntándome si la libertad era simplemente otra palabra para la soledad más absoluta. Una mañana, después de casi no dormir, me obligué a salir. No me puse ninguna meta. Solo caminar. Encontré un pequeño café en una callejuela, lejos de las zonas turísticas. Pedí un café con leche y una tostada con aceite y tomate. Me senté en una mesita afuera y observé. Vi a los ancianos leer el periódico. A las madres llevar a sus hijos a la escuela, a los trabajadores empezar su día. Nadie me prestaba atención, y por primera vez, eso se sintió como un alivio, no como un rechazo. No era el centro de la humillación de nadie. Simplemente era una mujer tomando un café. Ese día, volví al mismo café por la tarde. Y al día siguiente por la mañana. Se convirtió en mi ancla. Comencé a establecer una pequeña rutina. Después de mi café matutino, caminaba por una parte diferente del barrio de Santa Cruz. No llevaba una guía turística, solo el mapa de papel que había comprado. Me dejaba perder por las calles estrechas, descubriendo patios escondidos llenos de macetas y pequeñas fuentes. Empecé a notar los detalles, el color de los azulejos en las paredes, el olor a azahar que flotaba en el aire, la forma en que la luz del sol creaba patrones en el suelo empedrado. Compré un cuaderno y una pluma. Por las tardes, me sentaba en un banco junto al río Guadalquivir y escribía lo que había visto. No mis sentimientos, solo los hechos. Las descripciones. Era un ejercicio, una forma de obligarme a estar presente. El cambio era lento, casi imperceptible. Un día, una anciana que siempre veía en el café me sonrió y me dijo, «Buenos días». Le respondí, y mi voz no sonó tan extraña como antes. Otro día, entré a una pequeña tienda de abanicos y la dueña me explicó la diferencia entre cada uno. No compré nada, pero hablamos durante casi 10 minutos. Fueron pequeñas victorias, pero se sentían gigantescas. Estaba tejiendo hilos diminutos, invisibles, que me conectaban con este nuevo lugar. Ya no era solo una espectadora detrás de un cristal. Estaba empezando a respirar el mismo aire que los demás, a formar parte,
aunque fuera de manera minúscula, del paisaje. Una noche recibí un mensaje de texto. Era de Mateo. Una foto suya con su uniforme de fútbol y un simple mensaje: abuela, te extraño. Mami dice que estás de vacaciones muy largas. Mi corazón se encogió. La culpa me golpeó con la fuerza de una ola. ¿Qué clase de abuela abandona a su nieto? Estuve a punto de escribirle que volvería pronto. Mis dedos flotaban sobre el teclado, listos para teclear la mentira que me devolvería a mi antigua vida. Pero me detuve. Miré por la ventana de mi habitación, hacia las luces de la ciudad. Respiré hondo y recordé la nota de Ricardo. Vive por los dos. No podía vivir por él si seguía viviendo para los demás. En lugar de prometer un regreso, le envié una foto que había tomado ese día de un artista callejero tocando la guitarra flamenca. Le escribí: yo también te extraño más que a nada, mi amor. La abuela está descubriendo la música de sus libros. Te contaré todo cuando hablemos. No era una promesa de volver, era una promesa de compartir. Era diferente. Apagué el teléfono por el resto de la noche. Fue la primera vez que tomé una decisión consciente de no dejar que la culpa dictara mis acciones. Sentí un pequeño temblor dentro de mí, el nacimiento de una fortaleza que no sabía que poseía. La decisión no me trajo alegría, pero me trajo una extraña paz. Los días se convirtieron en semanas. Decidí que había visto suficiente de Sevilla por el momento y tomé un tren a Córdoba. La idea de navegar el sistema de trenes española sola me aterrorizaba, pero lo hice. Compré mi boleto en una máquina, encontré mi andén y me senté en mi asiento asignado. El viaje a través de la campiña andaluza fue tranquilo. Miraba por la ventana los campos de olivos que se extendían hasta el horizonte. Cuando llegué a Córdoba y salí de la estación por mi cuenta, sentí una oleada de orgullo. Nadie me había ayudado. Nadie me había dicho qué hacer. Lo había logrado yo sola. Era un logro pequeño para el mundo, pero para mí era como escalar una montaña. En Córdoba, visité la mezquita catedral. Caminé bajo sus interminables arcos de rayas rojas y blancas, sintiendo el peso de los siglos a mi alrededor. No era una turista siguiendo a un guía con un paraguas levantado. Me tomé mi tiempo. Me senté en un rincón y simplemente observé cómo la luz se filtraba a través de las vidrieras. Recordé mis clases de literatura, cómo describía este lugar a mis alumnos con palabras de otros. Ahora, tenía las mías. La experiencia era mía, sin filtros, sin la interpretación de nadie más. Era una conversación silenciosa entre el lugar y yo. En ese momento, entendí que viajar no se trataba de ver cosas nuevas, sino de verme a mí misma de una manera nueva. Por supuesto, no todos los días serán fáciles. Hubo momentos de profunda soledad, especialmente durante las comidas. Ver a las familias y amigos reír y compartir historias en las mesas de al lado era a veces doloroso. La vieja Isabel, la que dependía de las visitas de su hijo para sentirse completa, a veces levantaba la cabeza y susurraba dudas en mi oído. Estás sola. Nadie te necesita aquí. Aprendí a no luchar contra esa voz. La reconocía, la dejaba hablar, y luego pedía la cuenta y seguía mi camino. Aprendí que la soledad y estar sola no eran la misma cosa. Podía estar sola sin sentirme solitaria. Era una disciplina, como aprender un nuevo idioma. Un día, mientras paseaba por el barrio judío de Córdoba, me encontré con un pequeño taller de cerámica. El artesano, un hombre mayor con las manos manchadas de arcilla, estaba trabajando en su torno. Me quedé mirándolo, fascinada. Me invitó a pasar con un gesto de la cabeza. No hablamos mucho. Él siguió trabajando y yo observé en silencio. Antes de irme, señalé un pequeño cuenco azul. Cuando fui a pagarlo, él negó con la cabeza y me lo ofreció. Un recuerdo de Córdoba, dijo simplemente. Acepté el regalo con lágrimas en los ojos. No fue por el cuenco, sino por la simple y pura conexión humana, un gesto de amabilidad sin esperar nada a cambio. Después de Córdoba, mi siguiente parada fue Granada. El viaje en autobús a través de las montañas fue espectacular. Ya no sentía el miedo paralizante de mis primeros días. Había una nueva confianza en mis movimientos, en la forma en que cargaba mi maleta, en cómo le hablaba al conductor. Encontré mi pequeño apartamento alquilado cerca de la Plaza Nueva sin problemas. Desempaqué mis cosas, que ahora se sentían como mis compañeras de viaje. Coloqué el cuenco azul de Córdoba en la mesita de noche. Por primera vez desde que llegué a España, el lugar se sintió como un hogar temporal, no como un refugio anónimo. Mi principal objetivo en Granada era la Alhambra. Había soñado con visitarla desde que era una joven estudiante. Reservé mi entrada con semanas de antelación. El día de la visita, me levanté temprano. Me vestí con cuidado, no para impresionar a nadie, sino por respeto al lugar que iba a visitar. Caminé lentamente por los palacios nazaríes, maravillada por los intrincados detalles de los estucos y los azulejos. Toqué las paredes frías.
imaginando las historias que contenían. No tomé muchas fotos. Quería grabar las imágenes en mi memoria, no en la memoria de un teléfono. Fue una experiencia casi religiosa, una peregrinación personal. Más tarde, me senté en un banco en los jardines del Generalife. El sonido del agua de las fuentes era el único ruido. A lo lejos, se veía la ciudad de Granada extendiéndose bajo el sol de la tarde. Me sentía completamente en paz. Una calma que no recordaba haber sentido en décadas. No pensaba en Javier, ni en Brenda, ni siquiera en Ricardo. Solo estaba allí, en ese momento, respirando el aire perfumado por las rosas y los cipreses. Era una sensación de plenitud, de estar exactamente donde debía estar. La tristeza que había cargado como una segunda piel se había desprendido sin que me diera cuenta. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué por inercia. En la pantalla brillaba el nombre de Javier. Mi corazón no dio un vuelco. Mi estómago no se anudó. No sentí una oleada de ira ni una punzada de esperanza. Solo sentí nada. Una calma absoluta. Observé su nombre en la pantalla como si perteneciera a un extraño. La llamada continuó, insistente. Antes, habría respondido al primer timbrazo, con el corazón en la garganta, ansiosa por cualquier migaja de atención que quisiera darme. Ahora, era solo un ruido que interrumpía mi paz. Con un movimiento lento y deliberado, deslicé el dedo por la pantalla y presioné el botón rojo para silenciar la llamada. No la rechacé, simplemente la callé. El teléfono dejó de vibrar. El silencio de los jardines volvió a envolverme. Guardé el teléfono en mi bolso sin siquiera mirar la pantalla de nuevo. No me importaba si dejaba un mensaje. No me importaba si volvía a llamar. Su urgencia ya no era la mía. Su mundo, con sus dramas y sus condiciones, ya no era mi centro de gravedad. Volví mi atención a la vista, a las montañas de Sierra Nevada en la distancia. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No fue una sonrisa de victoria ni de venganza. Fue una sonrisa de reconocimiento. En ese instante, supe, con una certeza que me recorrió todo el cuerpo, que la mujer que había subido a ese avión en Tampa, asustada y rota, ya no existía. No sabía quién era exactamente la mujer que estaba sentada en ese banco, pero sabía una cosa, no era la misma. Y nunca más lo sería. La aventura de Ricardo apenas comenzaba, pero la mía, la de Isabel, ya estaba en marcha. Me quedé allí sentada por mucho tiempo, hasta que el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. No pensé en el futuro, no lamenté el pasado. Por primera vez en mi vida, el presente era suficiente. El sonido del agua, el calor del sol en mi piel, la belleza abrumadora a mi alrededor. Me di cuenta de que Ricardo no me había dejado solo dinero. Me había dejado un mapa para encontrarme a mí misma, y yo, finalmente, había tenido el coraje de seguirlo. El camino por delante era incierto, pero ya no me daba miedo. Estaba lista para lo que viniera. Mi viaje por Andalucía continuó. Fui a Málaga, a Cádiz, a pequeños pueblos blancos encaramados en las colinas. Cada lugar me enseñaba algo nuevo. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a confiar en mi instinto, a pedir ayuda sin sentirme débil. Me di cuenta de que la fuerza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada día era una pequeña lección de autosuficiencia. Cada conversación con un extraño, cada comida que disfrutaba sola, era un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad. Un mes después de mi llegada, estaba sentada en una terraza frente al mar en Cádiz, viendo las olas romper contra el malecón. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Javier. Esta vez, contesté. Su voz sonaba tensa, ansiosa. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? No hemos sabido nada de ti». Había una nota de acusación en su tono, como si mi silencio fuera una ofensa contra él. No había preocupación, solo la incomodidad de haber perdido el control. Escuché sus preguntas sin interrumpir. Dejó escapar toda su frustración, sus quejas sobre cómo Brenda estaba preocupada, sobre cómo Mateo preguntaba por mí. Cuando finalmente se quedó en silencio, esperando mi disculpa, mi explicación, simplemente le respondí con una calma que lo sorprendió. «Estoy bien, Javier. Estoy muy bien», le dije. Mi voz era firme, serena. No había rastro de la mujer necesitada que él recordaba. Hubo una pausa en la línea. Podía sentir su confusión. «¿Pero cuándo vuelves?» «El crucero terminó hace semanas. Tenemos que hablar». La palabra, tenemos, sonó hueca. Él quería hablar para aliviar su propia conciencia, no para entender la mía. Miré el horizonte, el sol brillando sobre el océano Atlántico. El mismo océano que separaba mi antiguo mundo del nuevo. Y supe mi respuesta. «No lo sé, Javier», le dije, y por primera vez en mi vida, la incertidumbre sonaba como una promesa, no como una amenaza.
Hay tantas historias aquí que aún no he leído. Te llamaré cuando tenga algo que contar. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera intentar retenerme con sus palabras, colgué. No con rabia, no con rencor. Simplemente colgué, porque la conversación había terminado. Y una nueva estaba a punto de empezar, la que tendría conmigo misma. Apagué el teléfono y lo guardé. El camarero se acercó y me preguntó si deseaba algo más. Le sonreí, una sonrisa genuina y libre. Sí, le dije, mirando el vasto océano azul frente a mí. Tráigame otro café. Tengo todo el tiempo del mundo. Y en ese momento, supe que era verdad. El tiempo ya no era algo que pasaba mientras esperaba a los demás. Era mío. Enteramente mío. Y lo iba a usar para vivir. Mi vida en Granada adquirió un ritmo propio, uno que no era dictado por la espera ni por la anticipación de la vida de otros. Alquilé un pequeño apartamento. Un Carmen con un patio interior lleno de geranios y el sonido constante de una pequeña fuente. Cada mañana, me despertaba no con el silencio opresivo de mi antiguo hogar, sino con el murmullo de la ciudad despertando. Compré mis propios muebles, piezas sencillas y locales que no cargaban con el peso de ningún recuerdo. Por primera vez en décadas, el espacio que habitaba era un reflejo de quién era yo ahora, no un museo de la mujer que había sido. Mi hogar en Tampa había sido el nido del que mi hijo voló, este era el nido que yo estaba construyendo para mí misma. Decidí que no quería ser solo una espectadora. Cerca de mi apartamento, encontré un pequeño taller de cerámica, muy parecido al que había visto en Córdoba. Me inscribí en una clase para principiantes. Mis manos, que durante años solo habían conocido la suavidad de la ropa para planchar o la textura de las páginas de un libro, ahora se hundían en la arcilla fría y maleable. Al principio era torpe, mis creaciones eran deformes y desiguales. Pero la sensación de crear algo desde cero, algo tangible que existía solo porque yo había decidido que existiera, era profundamente sanadora. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, no de palabras, sino de formas y texturas, uno que no necesitaba la aprobación de nadie. La soledad que tanto me había aterrorizado comenzó a transformarse en una compañía confortable. Sin embargo, la vida me sorprendió al traer nuevas personas a mi camino. En mi clase de cerámica conocí a Elena, una mujer de mi edad, viuda también, que había sido abogada en Madrid y se había mudado a Granada buscando un ritmo más lento. No hablamos de nuestros hijos ni de nuestras pérdidas. Hablamos de arte, de historia, de los mejores lugares para comprar aceite de oliva. Nuestra amistad no se basaba en un pasado compartido ni en obligaciones familiares, sino en el presente que ambas habíamos elegido. Tomar un café con ella en la Plaza Beiber Rambla se convirtió en mi nuevo ritual, reemplazando la ansiosa espera de una llamada telefónica. Mi español, que había estado latente bajo capas de inglés durante tantos años, floreció de nuevo. Volví a leer a Lorca y a Machado, pero esta vez, sus palabras resonaban de una manera diferente porque caminaba por las mismas calles que ellos habían caminado. Podía ver los paisajes que describían desde mi propia ventana. Me suscribí a un periódico local y participaba en las conversaciones del mercado. Dejé de sentirme como una extranjera y comencé a sentirme como una residente. La maestra de literatura que había en mí no solo estaba releyendo viejas historias, estaba viviendo en el corazón de ellas. Y se sentía como un regreso a casa, a una parte de mí que había olvidado que existía. Un día, sentada en mi patio, escribí una larga carta a una antigua colega de Tampa, una amiga con la que había perdido el contacto. No mencioné el crucero ni la traición de mi hijo. En cambio, le describí la luz de la tarde sobre los tejados de la Alhambra, el sabor de los higos frescos del mercado, la sensación de la arcilla secándose en mis manos. Escribir esa carta fue un acto de afirmación. Estaba documentando mi nueva vida, no para que otros la validaran, sino para probarme a mí misma que era real. Ya no era un personaje secundario en la vida de Javier, era la protagonista de una historia mucho más interesante, una que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. La reacción de mi hijo no se hizo esperar. Mis respuestas breves y mi falta de interés en su vida diaria lo desconcertaron por completo. Un día me llamó, su voz teñida de una frustración que no se molestó en ocultar. Mamá, la gente pregunta por ti. Mis amigos, tus antiguas vecinas, ¿qué se supone que debo decirles? ¿Que mi madre de 68 años se fue a España sola y no sabemos cuándo volverá? Su preocupación no era por mi bienestar, sino por su propia imagen, por la incomodidad de tener que explicar una situación que no podía controlar. Escuché en silencio, dándome cuenta de que, para él, yo seguía siendo una extensión de su vida, y mi independencia era una inconveniencia pública. En otra llamada, dejó escapar la verdadera opinión de su esposa. Brenda está convencida de que has perdido el juicio, me dijo, casi como una acusación. Cree que alguien te está engañando, que te están sacando el dinero. No puede entender por qué harías algo así. La ceguera de Brenda era casi cómica. En su mundo,
Una mujer de mi edad no podía tomar una decisión audaz por sí misma. Tenía que ser una víctima, una persona senil o ingenua. Su incapacidad para verme como una mujer completa y autónoma era el reflejo perfecto de la jaula en la que me habían mantenido. No me defendí. Simplemente respondí, dile a Brenda que estoy perfectamente bien y que nunca me he sentido más cuerda. La reacción más pura y dolorosa vino de Mateo. Hicimos una videollamada y su carita emocionada llenó la pantalla. Me mostró un dibujo que había hecho de mí frente a un castillo. Abuela, ¿cuándo puedo ir a visitarte a tu aventura?, preguntó con una inocencia que me partió el corazón. Detrás de él, pude ver a Brenda acercarse y susurrarle algo al oído. La sonrisa de Mateo vaciló. Mami dice que estás muy ocupada y que es mejor que vengas tú. Vi en tiempo real cómo le enseñaban a mi nieto que mis deseos y mi vida eran secundarios, una lección que yo había tardado casi 70 años en desaprender. Fue un recordatorio agudo de por qué me había ido. En contraste, la respuesta de mi antigua colega de Tampa fue como un bálsamo. Recibí un correo electrónico de ella que leí varias veces, con lágrimas en los ojos. Querida Isabel, tu carta me ha llenado de alegría y una profunda admiración. Siempre supe que debajo de esa calma había un volcán de pasión por la vida y la literatura. No sabes la envidia que me das. Has hecho lo que muchas de nosotros solo soñamos. Eres una inspiración. Sus palabras me dieron una perspectiva externa. Alguien que me conocía de mi vida anterior veía mi viaje no como una locura, sino como un acto de valentía. Me hizo darme cuenta de que la mujer que era ahora no había aparecido de la nada, siempre había estado allí, esperando. Incluso el mundo exterior, el mundo formal de los negocios, pareció notar el cambio. Recibí una comunicación del gerente del banco en Tampa sobre un asunto administrativo. Al final del correo, había añadido una nota personal: señora Morales, espero que no le importe que le diga esto, pero a menudo pienso en la decisión que tomó. Es un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para tomar las riendas. Le deseo todo lo mejor en su nueva vida. Fue sorprendente. Un extraño, un hombre de negocios, había visto en mi acción no una transacción financiera, sino una declaración de principios. Mi acto silencioso había tenido un eco que yo nunca había anticipado. Finalmente, Javier exigió una videollamada familiar. Acepté. En mi pantalla aparecieron él, Brenda y Mateo, sentados en el sofá impecable de su casa en Tampa. El fondo era beige, ordenado, predecible. Yo estaba en mi patio, con el sol de la tarde filtrándose a través de las hojas de una bugambilla y el sonido de una guitarra lejana entrando por la ventana. El contraste visual era abrumador antes de que se dijera una sola palabra. Ellos estaban en su mundo contenido y controlado, yo estaba en el mío, que era vibrante, un poco desordenado y lleno de vida. Me di cuenta de que ya no pertenecía a su fotografía. Brenda fue la primera en hablar, con un tono que pretendía ser conciliador pero que destilaba condescendencia. Isabel, hemos estado muy preocupados. Creemos que esta fase ya ha durado lo suficiente. Es hora de que vuelvas a casa. Tienes responsabilidades, un nieto que te extraña. La palabra responsabilidades flotó en el aire entre nosotros. Miré a mi alrededor, a mis macetas, a mis libros, a mi torno de alfarero en un rincón. Con una calma que nunca antes había poseído, le respondí: tienes razón, Brenda. Tengo responsabilidades. Tengo una clase de cerámica los martes y jueves, he prometido tomar un café con mi amiga Elena el viernes, y tengo la responsabilidad de terminar de leer un libro maravilloso. Mis responsabilidades han cambiado. Fue Javier quien intentó el golpe emocional. Su rostro se contrajo en una máscara de falsa vulnerabilidad. Mamá, te necesitamos, dijo, las dos palabras que siempre habían sido mi debilidad. Pero la mujer que escuchaba ya no era la misma. No, Javier, respondí con suavidad, pero con una firmeza de acero. Ustedes no me necesitaban. Necesitaban que yo estuviera disponible para cuando ustedes me necesitaran, que es muy diferente. Querían su espacio familiar y yo se los di. Ahora, yo he encontrado mi propio espacio, y es un lugar donde me siento respetada. Me gusta estar aquí. Mi declaración no era una acusación, era la simple verdad, y su poder residía en su honestidad. Desesperado, Javier jugó su última carta, el dinero. Su voz bajó, volviéndose casi un susurro conspirador. Mamá, las cosas no han estado fáciles últimamente. El negocio va lento. A mí me vendría bien un poco de ayuda para ponerme al día. Una pequeña parte de la herencia de papá. En ese momento, lo vi con una claridad dolorosa. Vi al niño que siempre había rescatado, convertido en un hombre que no sabía cómo sostenerse por sí mismo. Vi la mentira del bono de la empresa y el robo silencioso de mis ahorros. La última pizca de mi antigua ceguera maternal se desvaneció para siempre. Lo miré fijamente a través de la pantalla, cruzando miles de kilómetros con mi mirada.
El dinero de tu padre, Javier, tenía un propósito. Estaba destinado a mis aventuras, a mi seguridad, a mi libertad. No estaba destinado a financiar tus errores o a limpiar los desastres que creas por no querer enfrentar a tu esposa. Ricardo quería que yo fuera independiente. Y quería que tú te convirtieras en un hombre que se hiciera cargo de su propia vida. Te sugiero que empieces a honrar su memoria cumpliendo con esa segunda parte. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver el shock en sus rostros, la comprensión de que el juego había terminado y las reglas habían cambiado para siempre. Después de terminar la llamada, me quedé sentada en el patio, sintiendo el calor del sol en mi piel. Miré mis manos, con restos de arcilla seca bajo las uñas. Recordé a la mujer que había sido, la que se sentaba en la oscuridad de su apartamento, sintiendo que su vida había terminado con un mensaje de texto. Parecía una persona completamente diferente, alguien de una novela que había leído hace mucho tiempo. No sentía pena por ella, sino una especie de ternura distante. Había tenido que romperse por completo para poder encontrar las piezas con las que construir a esta nueva mujer. No la habría cambiado por nada. Pensé en Ricardo. Durante años, creí que su mayor regalo había sido su amor y su protección en vida. Ahora entendía que su verdadero legado era su fe inquebrantable en la mujer que yo podía llegar a ser sin él. El plan de aventuras no era solo una cuenta bancaria, era un acto de fe. Él había visto a la viajera, a la artista, a la mujer independiente dentro de mí, mucho antes de que yo misma pudiera reconocerla. Su amor no me había encadenado a su recuerdo, me había dado las alas para volar lejos de él y encontrar mi propio cielo. Estaba cumpliendo su último deseo, y al hacerlo, finalmente me estaba convirtiendo en la persona que él siempre supo que era. Mi concepto de familia se había redefinido por completo. Antes, era un triángulo pequeño y frágil, mi hijo, mi nieto y yo, con Brenda como una fuerza externa que constantemente amenazaba con romperlo. Ahora, entendía que la familia no siempre es la que te toca por sangre. Mi familia ahora era Elena, con quien compartía risas y secretos. Era el dueño del café que me guardaba mi mesa favorita. Era el artesano de Córdoba que me regaló un cuenco azul. Era una red de conexiones humanas elegidas libremente, basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino, no en la obligación o la culpa. Mi mundo no se había encogido, se había expandido de maneras que nunca creí posibles. A menudo sacaba mi pasaporte de un cajón y miraba los sellos de entrada. Eran más que simples marcas de tinta. Eran la prueba física de mi viaje interior. Cada sello representaba un miedo superado, una decisión tomada, un paso dado en solitario hacia lo desconocido. Ese pequeño libro era el diario de mi renacimiento. Contaba la historia de cómo una mujer que había sido borrada de unas vacaciones familiares había decidido, en respuesta, reclamar el mundo entero como su propio destino. Era el trofeo más valioso que poseía, porque lo había ganado no contra otros, sino contra la versión más pequeña y temerosa de mí misma. Comprendí la verdadera naturaleza de la crueldad que había sufrido. No se trataba del crucero. El viaje era solo un símbolo. Se trataba de que me dijeran, de la manera más impersonal posible, que mi capítulo en la historia familiar había terminado, que ya solo era un epílogo, una nota al pie de página. Mi viaje a España no había sido un acto de venganza. Había sido un acto de autoría. Me habían quitado la pluma de las manos, asumiendo que mi historia estaba terminada. Yo simplemente había decidido coger una pluma nueva y empezar a escribir el siguiente volumen, uno mucho más emocionante. Me senté a escribir en mi diario. Una costumbre que había adquirido en Granada. Las palabras fluían con facilidad. Escribí sobre cómo, a veces, nos volvemos invisibles en nuestras propias vidas. Nos sentamos en el salón de nuestra existencia, esperando a que alguien nos invite a la fiesta, sin darnos cuenta de que la casa es nuestra y siempre hemos tenido la llave. Esperamos un permiso que nadie nos va a dar, una validación que solo nosotros podemos concedernos. Nos conformamos con ser un eco en la conversación de otros cuando tenemos nuestra propia voz, esperando a ser utilizada. Me dijeron que mi mundo debía ser pequeño, que mi lugar era un rincón tranquilo donde no molestara. Me lo dijeron con la frialdad de un mensaje de texto, pero la verdad es que yo llevaba años diciéndomelo a mí misma en silencio. Acepté que mis sueños tenían una fecha de caducidad, que mis aventuras pertenecían al pasado, a los libros que enseñaba. Acepté el papel secundario que me asignaron porque había olvidado cómo leer mi propio guión, uno donde yo era la única y absoluta protagonista de la trama. El mayor descubrimiento de mi viaje no fue España, fue redescubrir esa verdad fundamental. La dignidad no es algo que te puedan quitar o devolver. Es algo que reclamas. No se encuentra en la confrontación ni en ganar una discusión. Se encuentra en el silencio de tus propias decisiones. En el acto de dar la espalda a lo que te disminuye y caminar hacia lo que te hace sentir completa. Nadie puede escribir el próximo capítulo de tu vida si tú no pasas la página. A veces, el gesto más revolucionario no es levantar la voz,
sino hacer una maleta en silencio, caminar hacia un aeropuerto y comprar un boleto de ida a la persona que siempre debiste ser. No sé qué me depara el futuro. Quizás me quede en Granada para siempre. O tal vez el año que viene sienta la llamada de Lisboa o de Florencia. Quizás, algún día, incluso vuelva a Tampa, no como la madre de Javier que necesita un lugar, sino como Isabel, una mujer que visita desde su propia vida. La incertidumbre, que antes era mi mayor miedo, se ha convertido en mi mayor libertad. No tener un plan fijo es el plan más emocionante de todos, porque significa que cualquier cosa es posible. Mi historia ya no está escrita en piedra, está escrita en el viento. Cerré mi diario y miré hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta sobre las siluetas de la Alhambra. Serví una copa de vino tinto y brindé en silencio. Brindé por Ricardo, por su fe. Brindé por la mujer que dejé atrás en Tampa, por su dolor que fue el catalizador de todo. Y brindé por mí, por la mujer que estaba sentada en ese patio, sola pero nunca más solitaria. Estaba en paz. Estaba completa. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba en casa, y mi hogar era yo misma. Hoy solo quiero paz. La paz de saber que mi felicidad no depende de la invitación de nadie. Y si esta historia te tocó de alguna manera, me encantaría leerte en los comentarios. Comparte esta historia si quieres, y cuéntame si has vivido algo parecido. Y ahora, si te gustó esta historia, suscríbete al canal y haz clic en el próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y un giro inesperado como nunca has visto antes.